Ya lo sé, yo no golpeo nunca. Con cosas peores me levanto yo por la mañana, ¿eh? Carlos, van a por ti, ¿eh? No digo nada. Venga, deja de molestar a la gente. Tomar por culo. Cuidado con los personajes que matas, que te quedo cuidado. ¿Qué pasa? Que me quedan para ti. ¿Ya te ha matado a ti? Chicos, retirad la bolsa, por favor. Esto es normal, ¿no? No, por eso... No, que la persona es pero así murió el niño de tu Sí, sí. me encanta la napa por las mañanas. Qué bien. Es que los de una katana. Que no sea nada. Sí, por eso se manda verlos en vídeo que en vivo. Pero tú vas a poner el cuerpo cara, que es un simple hombre. El rigor mortis ahí lo tiene. No creo, porque no les ha dado tiempo para ese rígido. Pero hay que ser Bueno, pues ahora después... O sea, vais a asustar conmigo, en serio. Después de la gran entrada triunfal de los compis y su salida también triunfal. ¿Estás mareado? Ay, pobre. Os presentamos el coloquio de esta tarde con 4 escritores increíbles. Tenemos a Carlos J. Luz, a Marta Junquera. Casi. Yuk. Vale, perdón. A Marta Junquera, a Carlos Sisi y a Javier Tres Cuadras. Que espero que disfrutéis, gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Disculpad por lo que ha pasado, no pasa mucho. Y habitual que nos persiga la criatura. Agradeceros vuestra asistencia. Ya nos ha presentado Elena. Para que nos vayan a ahondar un poco más a la presentación, Javier Tres Cuadras ha presentado el futuro atractivo. Es el autor de... No tanto como las cosplayers, pero sabemos que es difícil que estéis aquí contando. Es el autor de la antología Fenómenos Extraños, editada por Kelonia. Es una compilación de relatos de terror. A la derecha tenemos a Carlos Sisi. Eso. Carlos Sisi, autor de... no puedo decirlo todo. Los Caminantes. Principalmente tiras cómicas de fantasma, ¿no? Está la heptalogía de los Caminantes, y la tira de fantasmas. Y los muñecos del Lego. Escribió una canción para Alejandro Sanz. Tú me quieres alma. La hora del La hora mar, del mar. Soñé, Pantalón. Partenón. Eso. Partenón. Pantalón. Y me queda la charla de Troll, que está basado en mi vida. También un cuento que está dentro de Estados Unidos se llama Troll. Y bueno, Edén interrumpida, eso. Ya. Inspirado en Yo su creo joya. Las principales están. Lo principal son las tiras de fantasmas. Y a mi derecha tengo a la siempre encantadora sin par Marta Junquera, autora de una antología que no ha salido, está ya en preparación editorial, que se llama Vienen a por ti. El nombre ya indica que va a ser la sorpresa y no va a colocar.
La portada no se puede enseñar, o la comentó alguno. Tenemos grabado el móvil. Y la portada se pega mucho con el título de Viene a por ti. Aparte de así con ¿Cómo toma el rollo? no, nada más. Es la típica mujer que qué bonita. Aparte, relatista en 836 antologías era. No voy a exagerar. Sí, de historias que me concentradas en una vez. Sí, la de Bueno, Bonito, Maldito. Frankenstein. Dice el final de Olimita. Sí, todas muy de amor, todas. Todas. Sí, muy románticas. Es que ya lo del romanticismo lo tiene alterado. Y a mí me representa algo de esto. Vamos, Moranco. Bueno, pues aquí tenéis a Juan Carlos Young, como le suelen llamar por ahí. También le dicen Carlos Yuc. También ha escrito relatos de terror, también ha colaborado en diversas antologías, pero generalmente pasará a la historia por escribir thriller humana. No sabemos si bien o mal, pero pasará a la historia por ello. Cartagenero de pura cepa, guapo también, salta a la vista. Suéltate el pelo que eres como John Nieves, ponte igual. John Nieve, anoche nos hizo un momento de John Nieve, todo fue memorable. Tampoco sabes nada. Sí, tío, te pusieron una canción de silencio y está soltamos el pelo, encima. Y ya nos estamos repitiendo que hace fondo. Me gusta Loquillo, Loco pequeñillo. como apunte musical. Su música es lo que me da aquí. Y beber, pues agua, Sí. exclusivamente, agua. Zumo de cebada. Por los ojos no que cuece, es un lema. Ustedes no están escuchando mucho yo. A base de Han desarrollado ya el... A base de tener ¿no? ya solo por la guitarra. Sí, ¿no? Pero del señor. Yo creo que ya estamos todos presentados. La charla va a ser multitemática, vamos a hablar pues, un poquito de cómo es el proceso creativo de escribir terror, de escribir pesadillas, de escribir miedo, como se llama la charla. También vamos a hablar otro poquito de lo que es digamos, la trayectoria editorial, o sea, lo que son el proceso para llegar a publicar, luego una vez publicado, pues cómo funcionamos, cómo se hacen las cosas, digamos, mejor o peor que cómo lo hacemos nosotros. Yo lo hago muy bien, sí, regulero. Marta tiene encanto. A mí con hielo, por favor. Gracias. Y eso, o sea que empezamos a dar la palabra al que, más que nada, porque sé que le va a encantar que lo haga. Vamos a dar la palabra al que lleva... A quien realmente vienen a ver, que a Carlos sí. 795 publicaciones en papel, 800 cortes en ebook y 200 en Facebook, va a ser tiras cómicas de fantasmas, que no es otro que Carlos sí. Me encanta que me dejen así el aire, que me lo sabes, ¿no? Elige tema. Elige tema. Bueno, y vamos a hablar del proceso creativo, primero, ¿no? Primero del terror. El proceso creativo del terror. Problemas aquí acercándose. Ha dicho que tiene dientes feos. Bueno, mientras... Que de verdad que esto nos pasa mucho, ¿eh? Que no hay charlas en la que aparezca museo de pesadilla. Hola, Freddy. Mira, eso es... Menos chistes, humano. Un respeto a mi señor amigo. ¿Necesitáis hacer híbridos? Ay, no. No, Solo necesitamos cerebros. Oh, pues eso Así es un como poco... despacito, como amarrados, ¿Qué les gustan los ordenadores Hasta biológicos? otra. Hasta otra, alguien. El proceso creativo, dale. ¿Cómo se enfrenta uno al proceso de creación de una novela? ¿No? Cada uno tiene un método, no hay muchas. Sí, que se me ha ido la cabeza también. Porque damos miedo. Porque se te han llevado el cerebro el nido. Una de casita. Ya compré la No lo he hecho a posta, de verdad. Sí, cada maestrillo tiene su librillo, realmente no hay un método para escribir un libro, sino que recomendaría que cada uno encuentre el suyo. Hay gente que, por ejemplo, que fija muchísimo todo
escena y hacer secuencias. El otro día estuve en la presentación de David Gil, que es el ganador del Binario, que contaba que tardó 4 años en hacer su novela, porque primero lo documenta todo, lo estructura, y dice, bueno, me siento a escribir, ya lo tengo todo pensado, es como un trabajo, ¿no? Tengo que hacer esto, lo tengo todo documentado, lo tengo todo analizado, todo publicado, estructura, diagramas, todo, y entonces me pongo a hacerlo. Y ya sé todo lo que va a ocurrir. A mí eso me destroza los nervios totalmente, porque yo prefiero el método que usa Stephen King, por ejemplo, de improvisar, no sé, de colegas aquí, es improvisación pura y dura. Yo no sé nada prácticamente de la historia, sé muy poquito, sé la temática general, pero luego me gusta sorprenderme a mí mismo escribiendo la historia y sabiendo en todo momento qué es lo que me pide el cuerpo escribir. Por ejemplo, si tengo un capítulo donde se habla mucho, me pide a lo mejor un poquito de acción, tengo la capacidad de cambiar el curso de la historia en ese momento. Y sobre todo llevar la documentación paralela al trabajo de escribir, porque a veces cuando está documentando sobre algún tema, esa misma documentación te abre las puertas de otro tipo de historia, las puertas de nuevas ramas de narración y las exploras. No tengo ningún problema en cambiarlo y reaccionar sobre la marcha. Hay escritores en brújula que lo llaman, escritores en mapa. Yo soy totalmente caótico. Soy el primer lector de mis libros, creo que por eso a lo mejor se ve un poco más de... son más rápidos, son más directos de leer, ¿no? No sé, el vuestro como... Bueno, pues yo en ese sentido nunca me ha gustado llevar bolso, ni mariconera, no llevaba nada. Eso fue antes de escribir. Cuando empecé a escribir, poco a poco me di cuenta de que tenía que llevar más cosas encima, tenía que llevar bolígrafos, tenía que llevar libreta, y ahora ya llevo un bolso considerable, donde llevo no solo el libro que esté leyendo, sino pues toda la parafernalia. ¿Por qué? Porque a mí, a diferencia de Carlos, sí me pilla la inspiración y tengo que pergeñar escenas, o a lo mejor estoy con el casting de personajes y cómo lo elijo. Me hablan, algún psicólogo en la sala vería muy interesante mi apreciación esquizoide, seguramente, pero es así, o sea, yo empiezo a oír cómo ellos me hablan y cómo me quieren contar una historia, y al principio lo difícil era diferenciar lo que era una escena de lo que es una historia. Al principio yo creía que todo lo que se me ocurría eran historias, y no, y con el tiempo me he ido dando cuenta de que algunas son escenas exclusivas y otras sí forman parte de un todo más grande. Y al final, bueno, pues llevo varias libretas, una vez es solo de personajes, otra vez de escenas, y así voy conformando la historia. Luego me pasa, pues me tengo que sentar delante del ordenador y empezar a darle forma. A veces es una escena completa, la que escribo en la libreta, y otras veces simplemente son varias trazas que me ayudan a no perderme, porque he encontrado un punto de giro, he encontrado algo poderoso que no quiero que se me olvide después, y luego encuentro en esa guía, en ese mapa, el proceso, ¿no? el camino que tengo que hacer. Pero cierto es que no lo hago todo, es decir, no tengo una libreta con la historia completa. A veces bueno, generalmente son varias puertas las que tiene, y abiertas, y otras están cerradas por suerte, porque si no para mí sería un tostón. No sorprenderme a mí mismo cuando descubro un giro diferente, una solución a un problema que he planteado, que algún personaje tiene. No, sería muy aburrido desde mi punto de vista. ¿Vosotros? Bueno, yo voy a diferenciar en mi caso particular cómo escribo relatos y cómo escribo novela. El tema de relatos es según viene. Muchas veces me puede venir una imagen en la cabeza y a partir de esa imagen decir, pues quiero que en un relato que voy a hacer salga esto, y de repente se construye alrededor todo el relato. Otras veces sé cómo empieza y no sé cómo va a acabar, y otras veces sé cómo acaba y no sé por dónde empieza. O sea, en el caso del relato es muy a lo loco, muy a lo Carlos Sisi. Voy por ahí, veo, coño, esto me parece bueno para que salga en un relato, y sobre ello pues alrededor lo desarrollo. La novela, pues la novela, a ver, yo tampoco soy de detallar al máximo, yo no me hago fichas de personajes, ni me hago esquemas de cada capítulo, ni nada de eso, pero sí que es cierto que lo he necesitado tener una mínima estructura
viniendo de una forma tan anárquica de escribir relato, a la hora de escribir novela he necesitado una estructura, por lo menos tener unas nociones básicas de principio, nudo, desenlace, de qué personajes quiero que salgan, de 4 cosas de la trama que quiero que aparezcan, visualizar los personajes sin hacer una ficha, pero decir, pues este personaje se me parece en mi cabeza a esta persona que conozco, o a este actor, o a este quien sea, ¿no? Y a partir de ahí trabajar de una manera más estructurada. También es verdad que me he metido en un jardín de hacer un thriller policíaco, que es la que estoy escribiendo ahora, entonces como no te case una cosa con la otra, puedes tener unas cagadas de espanto, con lo cual me estoy obligando a mí misma, en este caso, a ir estructurando muy bien y a no dejar cabos sueltos, porque claro, eso es lo peor. Y sobre todo, bueno, pues, que al final sea una cosa atractiva y que guste, que es lo que creo que pretendemos nosotros. Después de escuchar a los tres, Está dormido. sí, aunque mi proceso es o sea, que he visto cosas de los tres en mi proceso. Eso sí es caótico. Yo, en el caso de Ciudad Humana, de la trilogía, yo sabía el final. Sabía lo que quería hacer y sabía el final. De hecho, yo escribí el final de la trilogía, donde llevaba 4 o 4 capítulos. Me hizo el J.K. Rowling, de Con Rollo. Y ese final lo conservé mientras siga construyendo la historia, mientras va cambiando la historia, y va cambiando cosas. Cuando revisitaba ese capítulo final, además, no, esto lo puedo quitar, no por nada, porque me lo he cargado. Y borrado. Y esta escena se desarrolla en tal sitio, si es que lo he explotado. Borrado. Se te quedó al final en un tuit, ¿no? Sí. Al final del último capítulo pone murió todo. No, yo tenía eso, el final ese, y usaba ese final como referencia para el cambio, pero no respetaba ese final. Yo sí quería, había una esencia que me negaba a tocar, de una esencia, un impacto final que tenía que mantenerse. Y conseguí llegar a él, pero cuando llegué a ese final había cambiado el sitio, había cambiado la hora, había cambiado el día, había cambiado todo. Conseguí ese final que yo quería. ¿Por qué? Porque aunque tenía esa semi-planificación de tener el final, yo también hago como Carlos, improvisar a lo uno. Improviso tanto, tengo tanto descontrol que, por ejemplo, tengo un personaje que se como mi suegro, que mientras he escrito el libro le he matado 4 veces. Literal. Y bueno, cuando hacía los repasos y demás, tal, es como te matar a un tío. Quería matar a otro, pero y a mi suegro lo quiero, ¿no? Que nadie me cree. Y mataba a un tío. La clave es si él te quiere a ti. Bueno. ¿A que lo mato otra vez? 4 veces lo maté. Eso es el problema también de la improvisación. Aún así, cuando te la paso improvisando, que ahora estoy cagada, porque yo como todo de decir, ¿cómo viste si pues este tío a nada? Si hace 3 capítulos dije que no tiene brazos. Sí, cosas de esas. Los que planifican, los que son de mapa, a veces, tienen más cuidado esas cosas. También es cierto, yo siempre digo que la improvisación le aporta una frescura que no tiene el otro. Como él dice de la superioridad, es cierto, hay veces que cuando estás en la historia, tú mismo te sorprendes con lo que estás escribiendo. Pues yo cuando estaba escribiendo al final de la última parte, estaba escribiendo y literalmente tenía en la cabeza la frase que iba a ser, que iba a poner así, que iba a poner Juan cruzó el río, y yo cuando estoy escribiendo le pongo a Juan le cayó una vez encima y lo mató. No sé, eso viene de un ejemplo de lo que me pasó escribiéndolo, y fue realmente como inconsciente, o sea, de pronto tenía que ser así. Ya no, lo que iba a escribir en ese momento no valía, hice lo otro. Fue una cosa de improvisación para algo así que no me haya pasado nunca, que se tengo que improvisar, pero eso, yo y sé que esa cosa que pasó, la vi de la que más frescura tenía, también fue de las que más comentarios he recibido, nos ha habido un poco de polémica. Más retweets. ¿Qué? Más retweets. Más retweets. Tengo que pagarlo bastante. Y eso, yo pienso que tengo una mezcla un poco de todo. Y en los relatos, pues más o menos igual que Marta. Una cosa, una idea, y a través de esa idea se genera toda la historia. Y ahora, pues que empiece con otro tema, que empiece mi muy querido Javier Trillón. Yo, a ver, por ejemplo, personaje, hablemos de personaje. Dice Stephen King, bueno, recordándolo un poco, a fin de cuentas somos escritores de terror y lo hemos leído, lo hemos disfrutado como el que más, y
bueno, y yo creo que nos ha enseñado, porque a fin de cuentas lo que lees al final queda dentro de ti y siempre aparece en el proceso creativo, no con un interés de parafrasear, no con un interés de comparar, pero está, somos esponjas y nos inspiramos, ¿no? Yo en ese sentido tengo diversas fuentes de inspiración y ya de paso les dejo la pregunta después también en relación a ello. Me inspira lo que leo, pero no es del todo cierto, porque no solo me inspira lo que leo, realmente lo que leo es lo que menos me inspira. Lo que leo me divierte, lo que leo me nutre, me lo paso genial, soy más lector que escritor, pero me inspira, a veces me siento en un parque a mirar a la gente mientras que cuido a mis críos y a lo mejor un comportamiento que se sale de lo normal, un movimiento, alguien que tiene un tic diferente, eso me inspira, al igual que me inspira la música. O me inspira una película, estoy viendo una película y a lo mejor, pues bueno, la parte de creación se activa y en ese momento empiezo a crear y deja de tener sentido la película. Y los personajes son, bueno, siempre se ha hablado de que son extensiones de nosotros mismos, no son nosotros, pero no es el autor, pero tienen toda una parte de ti. El cómo elijo yo a los personajes básicamente tiene que ver con la historia que me quieren contar, ¿no? No lo elijo, en realidad son ellos los que eligen el venir a mí y empezar a hablarme poco a poco y a contarme esa historia, y llega un momento en el que no me imagino el mundo de otra manera, ¿vale? Por eso conduce mi mujer generalmente, porque a veces voy emparrado, perdido y es un problema, sobre todo cuando estás en un proceso de creación on fire, ¿no? Y son ellos los que me van escogiendo y me van contando la historia. Luego voy viendo que realmente eran ellos los que tenían que hacerlo y no otros, ¿no? Porque un viejo de 70 años se pone es casero en un edificio y le gusta hacerle putada a su vecino. ¿Por qué una universitaria tiene que sacar a flote la carnicería de su padre cuando el mundo decide irse al carajo? Así podríamos hablar de todos los personajes que a mí me han ido inspirando y que me van llamando a la puerta, ¿no? Y hablando de la diferenciación entre relato y novela, paseando por un centro comercial vi bueno, en mi familia ocurrió un hecho traumático en la infancia, y es que una persona también de mi familia muy cercana sobrevivió a un intento de violación cuando era pequeño. Y paseando por un centro comercial, un día tranquilo con mi familia, fue un shock porque me crucé al tío que lo intentó hacer. A mí no se me había olvidado su cara, él seguía siendo el mismo, tiraba de un carro con un crío, con una mujer, pero yo me quedé helado y mirándolo, y me quedé más helado todavía. O sea, tú sigues estando en tu memoria, sigues estando ahí, la imagen sigue viva, pero para él era una persona más, ¿no? Y ese shock me provocó el impulso de escribir la novela que ahora tengo en valoración editorial, ¿vale? Por lo cual, volviendo un poco al principio, el origen de por qué me inspiran un personaje u otro es tan diverso como las experiencias que vivo cada día. Paso de contigo. Pues sí, un escritor se forma a diario durante toda su vida, además. Yo recuerdo cuando era adolescente, en mi infancia también, incluso más mayorcito, siempre fui perijotano, no soy la que no jugador, un observador de segunda fila del grupo, siempre era el que estaba en fans, calladito, me gustaba observar, no tenía observar la gente, observar cómo interaccionaban entre ellos, cómo hablaban, los gestos. Desarrollé una especie de vista periférica genial. Estoy en un restaurante, estoy con mi mujer y estoy mirando lo que hace la gente, y no lo puedo evitar, soy así, ¿no? Todo eso luego me sirve mucho cuando estoy construyendo mis personajes, las caras que ponen, no sé cuánto, cómo reaccionan, los gestos, todo eso. Y las fuentes de inspiración están por todas partes. Hoy día tenemos mucha suerte porque hay muchísimo material disponible. Internet, por ejemplo, es una puerta fascinante a todo tipo de fuentes de información, ¿no? No solo series, películas, libros, videojuegos también. Todo eso es un bagaje que tienes ahí en la cabeza funcionando, que es sublime para conformar historias, porque realmente historias novedosas, no sé, no hay tantas, ¿no? Realmente estamos siempre moviendo los mismos elementos. Pues a lo mejor la película Inception no se pudo haber hecho sin Matrix, en mi opinión, ¿no? Porque nos usa más o menos los mismos elementos, pero le da una vuelta suficiente para que sea nuevo. Yo creo que sí. Jugamos todos con eso. Dicen que
solamente hay 8 historias originales y que todas las demás son mezclas unas de otras. Pues yo creo que hacemos esto. En mi caso, por ejemplo, esta última novela que he escrito se llama Alma. Yo que sabía que iba a ser de fantasmas, pero no sabía nada de eso. Simplemente me puse a investigar el tema, a hablar con médicos y cosas así, y de ahí surgió la novela, de ese proceso de documentación, porque me hablaban de una cosa y decían, esto lo tengo que poner. Me hablaban de otro, pues yo siento esto, pues yo he pasado esta experiencia, pues yo tal, y al final tenía suficiente material para escribir 15 libros, ¿no? Pero bueno, cogí los elementos suficientes y lo hice. Entonces yo creo que todo eso es lo que somos, lo que vivimos y lo que tenemos alrededor, lo que nos va llegando en el día a día. Seguramente a lo mejor esta experiencia de hoy, estos zombies y todo malo, pues a lo mejor sale en una novela en el día de mañana, que eso es así. Bueno, pues un poco lo que han dicho ellos, yo creo que una de las cosas que nos pueden caracterizar son la capacidad de observación, que comentaba Carlos ahora. Creo que eso es una característica, una cualidad de todos, y también la curiosidad. Son las dos cosas que yo creo que confluyen a la hora de, ya no solo de escribir, sino de cualquier disciplina artística, podríamos decir, ¿no? De alguna manera, la diferencia es que una persona que no tenga esas inquietudes artísticas o creativas le pasa algo en su vida diaria totalmente normal y corriente y anodina, y a lo mejor de esa misma historia o de esa misma experiencia un escritor te saca un relato o una novela al final, ¿no? Porque es capaz de ver detrás, de ver lo que trasciende, de darse cuenta de cómo puede eso afectar al comportamiento humano, a las reacciones que provoca, y bueno, pues ya digo, de una cosa totalmente banal te puede montar una historia. También es importante, ¿no? Pero hacer una historia atractiva, realmente lo que nos nutre o lo que nos puede inspirar está a la orden del día, y puede ser tanto de lo que observamos en los demás como de propias experiencias vividas. En el caso de los personajes, pues es un poco parecido. Puedes basarte en, no sé, en que incluso una misma historia que haya podido pasar a alguien cercano a ti, de repente querer cambiar el personaje totalmente para que no se identifique. Eso también puede pasar. O sea, al final, bueno, pues depende de la historia de lo que quieras contar y cómo lo quieras hacer, el personaje te elige, como lo elige tu propia aventura. Igual. Pues eso te va llevando a un sitio y a otro. Yo parafraseándolo, es que me da desconocerte de qué cosas te encuentres. Yo en una caída de gobierno, coche moviéndose, una bomba mal, una persona con un gesto raro, incluso de una palabra. Yo tengo una anécdota con eso, la inspiración más grande que he tenido nunca está basada en una pesadilla de mi hijo. Una pesadilla de mi hijo. Tuve unos días que se estaba muy buena noche, muerto de miedo y llorando, y no hacía más que repetir que el señor bajito se lo quería llevar a Macanel. Y verdaderamente no se quitaba, porque el tío estaba aterrado. Y cariño, ¿qué es Macanel? ¿Qué es Macanel? Yo no lo sabía explicar, solo sabía explicar que era donde el señor bajito se lo quería llevar. Yo como buen foráneo de pesadilla de Street llevaba un mosqueo que no podía. Yo decía, es Macanel, buscando en Google, Macanel. Nada más que descubrimos un señor, creo que era de Wisconsin, que se llamaba Macanel. Es verídico. O sea, si en Google Macanel, veréis que un señor en un trozo, en la segunda que se llama así. No le llaman Macanel, es en Google. ¿Qué bajito? ¿Qué bajito? No lo sé, no llego a hablar con él. Y no, yo, Macanel, no había ninguna reacción, no los encontrar esa palabra. Pero el señor bajito, el señor bajito no lo han difuso al mundo, ¿qué podía ser? Por el caso, basado en esa pesadilla, pues hizo un relato. Pues un relato de comida de pinza, tal, cosas muy surrealistas. Es un relato muy bien, muy bueno, una pesadilla de mi hijo. Aclarar que años después, año y pico, 2 después, yendo con él por la calle, apareció un hombre que es una figura, personaje público en mi ciudad, se llama Antonico el Lotero. Es un señor que es enano, y coge a mi hijo y dice, ¡el señor bajito! Se ve que lo había visto una vez, y no sé, ya lo de Macanel nunca averiguado, de hecho mi hijo no recuerda la palabra Macanel, ni recuerda las pesadillas. Sí, recuerda al señor bajito porque no, lo ve, que lo ve, Antonito el Lotero lo mira y yo sé que se calla para no decirle vete a la mierda niño. Pero ese era el señor bajito que tenía empezado mi hijo. Ahora, juro que tengo una cara de saber
qué narices fue McCannell y qué narices pasó por su cabeza. Y como no podía verlo de alguna manera, me lo inventé. Fíjate, fuente de inspiración rara. Y ahora Marta de lo que habéis hablado. Pues, a ver, siguiendo con el tema de las fuentes de inspiración, pero dándole otra vuelta, también yo creo que todos hemos sentido miedo alguna vez. Entonces, cuando nos ponemos a escribir de miedo, por lo menos en mi caso, realmente trato de buscar cosas que me dan miedo a mí, muchas veces. O sea, a la hora de plantear una historia o de buscar un tema, pues dices, bueno, pues esto quiero que haya posesiones demoníacas porque a mí es lo que me puede dar más miedo en el mundo junto a lo mejor con los fantasmas. Luego también puede haber otro tipo de historias o de miedos que son más cotidianos. O sea, habría que diferenciar por un lado el terror sobrenatural de lo que pueden ser los terrores cotidianos. O sea, en el caso de lo que estaba abordando Javi, al final el tema de alguien que te pueda hacer daño, que te pueda agredir, torturar, violar o cualquier historia, ese miedo está ahí y no es un elemento, no tiene por qué intervenir ningún elemento sobrenatural, ¿no? Entonces, bueno, pues en función también de la historia que lo quieras plantear, miedo no siempre son monstruos. O sea, puede haber miedo a los monstruos y puede que los humanos también seamos más monstruos que los monstruos, eso también suele pasar. Y bueno, pues a partir de ahí, en función de lo que te da mal rollo o te da miedo, pues a tirar por este lado. Sí. A mí me dan miedo los fantasmas, para empezar. Creo que de todo de todo el abanico que hay de monstruos, de miedos, de terrores, el fantasma es el que más miedo me da. Seguramente por lo desconocido o seguramente por lo cerca que creo que está y lo alejado que queremos tenerlo. De hecho, bueno, en Fenómenos Extraños tengo una novela corta sobre fantasmas, ha sido la que más miedo me ha dado escribir y la que más miedo genera al lector ahora mismo. Mi mujer es una fanática del terror, ella es mi lectora ideal, como dice Stephen King, la persona para la que yo escribo, no porque sea ella, sino porque es el tipo de lector que encaja en lo que yo hago. Y ella quiere que vuelva a escribir una novela de fantasmas y yo me estoy escurriendo el bulto, lo sé. Acabo de terminar Libélulas en la noche, que trata sobre el hombre del saco y que mezcla el hombre del saco real, ¿no? El violador, el cazaniños, con un hombre del saco sobrenatural. Después me puse a escribir otra, que ahora mismo tengo a medio, y tampoco va de fantasmas, y va sobre la oscuridad. A mí me aterra la oscuridad. Mi madre, en su sabiduría, cuando hacía una trastada, que era generalmente cada 2 por 3, me encerraba en el baño con la luz apagada y eso me ha generado un terror a la oscuridad y mi segunda novela va sobre eso, la que estoy escribiendo ahora va sobre el terror a la oscuridad. Pero me he negado a meterme con los fantasmas como ha hecho valientemente Carlos, él sabrá lo que hace. Yo sigo dando un paso atrás y eso que, bueno, mi mujer ya me ha dicho, la tercera tiene que ser de fantasmas. Pero yo sigo teniéndole un respeto tan grande a ese terror, a lo desconocido que genera la energía que dejamos en este mundo, porque a lo mejor no creo en Dios, soy agnóstico en ese sentido, pero sí soy muy creyente en el más allá, en lo que dejamos aquí, en que no se cierra el círculo cuando morimos y bueno, y alguna experiencia que otra que he tenido el placer o el disgusto de presenciar. Tengo incluso una foto que apareció en Cuarto Milenio de un fantasma que fotografié y creo tan firmemente que ellos están aquí como en otro plano diferente al que estamos nosotros, pero están, que de momento mi mujer va a tener que esperar a que esté sobradamente preparado. Ay, pues yo, que acabo de escribir una novela de fantasmas, y te diría que escribir es muy terapéutico, en realidad. Mucho, y realmente no me da miedo los monstruos, los zombies, todo eso, por
vamos a sacar un poquito de miedo. Da miedo no poder pagar la hipoteca. Pero me da mucho más miedo la porquería, la suciedad del alma humana, la capacidad que tenemos para hacernos daño los unos a los otros, y lo desconectados, lo desconectados que estamos en realidad, ¿no? Todas mis novelas que me haya leído saben que tiene ese mensaje permanente y continuo a través de sus páginas. Estamos todos por aquí viviendo en ciudades, pero en realidad vivimos vidas individuales y no queremos saber mucho unos de otros, nos relacionamos, pero no es así, pero no hay una conexión en absoluto, para nada, ¿no? Y creo que por ese camino vamos muy mal como especie, en nuestro proceso evolutivo que sin duda lleva al mundo espiritual, que es lo que me ha llevado a escribir Almas, el proceso de documentación me llevó a eso. Entonces te diría que escriba sobre fantasmas, porque a mí siempre, si tenía algún miedo, se me ha quitado absolutamente, porque me encontré un mundo maravilloso y fascinante, donde no había, o sea, me costó encontrar un elemento de terror para construir la novela. Cogí a la persona, a los medios, y me decía, por favor, cuéntame algo de miedo, porque esto no es algo que produzca miedo, sino que es todo bonito, tiene un mensaje bonito. Así que bueno, temas de miedo yo recurro mucho a sembrar a nosotros, lo que ha dicho Marta, ¿no? Nosotros somos más monstruos que los monstruos, sin duda creo que es así. Y en el tema de los zombies siempre están los humanos ahí, los zombies están como molestando, pero en realidad los que destruyen y tienden a complicar las cosas somos nosotros mismos. Y eso creo que es un elemento común en todas mis novelas. Pero lo que más miedo damos somos nosotros. Yo ahí siguiendo lo que has dicho, en el tema de los zombies, al final el malo más malo no es el zombie si no se piensa es un mal inocente. Inocente en el sentido de que no piensa, no tiene maldad, busca alimento, es un animal salvaje. Pero sí, generalmente queda claro que el malo es el hombre, porque es el que tiene la capacidad de razonar y es el que así es el que hace el daño. Yo el miedo es mío, yo no tengo miedo a nada. Soy de Denny. Anatómico, el hombre sin miedo. Es que te tengo que ver a la defensor. ¿No se vende la fórmula de la Pero el único miedo así que tengo realmente, que no soy capaz de escribir o transmitir eso porque me agobio mucho, son dos miedos. Vértigo y miedo a morir ahogado. Un miedo atroz a morir ahogado, de hecho tengo pesadillas con eso. Yo he soñado con eso también. No te conté las pesadillas que me despierto, me caigo de la cama y todo. Joder, y con encima está el reflejo de inmersión, cuando te va a caer, te despiertas y te da tiempo que le vas a pegar el piñazo y te lo pegas. Me encanta eso. Y eso, yo miedos sobrenaturales prácticamente no. Al fondo es que la tengo en el móvil. A ver, el chico de la primera fila. Por favor, el chico se la camisa de cuadro, por favor. Ya se ha apagado, ya la ha liado. ¿Se ha apagado? No se apague. Esa es la foto del fantasma del cuarto milenio. Bueno, mientras pasáis la foto, que son muy poquitos, si tenéis preguntas, Eso es. hacerlas sobre la marcha, porque Tener curiosidades. levantáis la mano y preguntáis, hay personas que no vienen mucho por Málaga y seguramente no tenéis preguntas para aprovechar que están aquí. Tocar la pantalla que si no se va. Voy a por aquí y me gustaría si pudierais contar alguna anécdota que hayáis reflejado en vuestros libros. No sé si me queda alguna anécdota que no viene en los libros. También, sí. Todo, frases familiares, amigos, situaciones, siempre trastocadas, celebradas. En Alma, el último libro, con Johnny Barmori, eres tú tenías proceso bloqueo creativo, ¿no? Pero sí, todo lo que hay alrededor, la sorpresa de escribir un libro que empezó a vender y la segunda edición, la tercera, la cuarta, no sé qué, todo eso lo recogí ahí, ¿no? O la relación de Barmori con su mujer, que si el régimen decía realitos y protestaba, no sé cuánto. Todo eso es súper valioso. Mi padre, el único consejo que me dio a la hora de escribir, era un gran lector, siempre tenía 4 o 5 novelas continuas, simultáneas, era escribir sobre lo que sepas. No puedes escribir lo que es estar enamorado si no has estado enamorado. Puedes haber visto una película y más o menos te imaginas, pero esa sensación, ¿vale? No la puedes poner con claridad. Y con la serie, digamos, el brainstorm que se llama el proceso creativo, ¿sabéis tomar notas?
arranca pues con cualquier momento, con canción, experiencia, gesto, y a partir de ahí sigo construyendo la novela o la historia que sea. Tampoco conozco la extensión, ¿vale? Porque al fin de cuentas, como dijo una vez un sabio, todo trabaja en pos de la historia, ¿no? Los personajes son los pilares y a partir de ahí todos trabajamos al servicio de una buena historia. Y sí, yo sí tengo libreta donde apunto incluso personajes, ¿Y las objetos. psicologías de los personajes para los la parte de documentación? Sí, tiene mucho que ver. Lógicamente, cuanto más profundo consigue hacer un personaje, más aristas le saca, pues más verá para resultar después. Y dentro de eso, la fase de documentación, tengo que decir, por lo menos en mi caso, a ver qué opinan mis compañeros, es complicadísima porque no eres un autor de histórica, no eres un autor que tenga refrendado, ¿vale? una obra que en España se lee poco y además se lee mucho menos terror, con lo cual cuando vas y te pones delante de un profesional y le dices soy autor de terror, necesitaría hacerle una entrevista para documentarme, pues a lo mejor Carlos tiene más suerte, pero a mí me mandan a tomar por saco directamente. Y perdona, cuando os enfrentáis al tema de luego las editoriales para presentar vuestros proyectos y demás, ¿se os suelen cerrar muchas puertas? ¿Veis que no lo, digamos, mal los tragos o...? En principio, todas las puertas están cerradas. En principio. Bueno, el no siempre está. Se van abriendo conforme vas avanzando un poquito, secretos se van abriendo la manga y si tu nombre ya ha sonado puedes tener más opciones de acceder a ciertos sitios. Es una carrera de fondo, ¿vale? Una carrera de fondo. Lo más difícil es cierto que es atravesar la salida. Es lo más difícil. Hace falta un gran porcentaje de suerte. Estar en el momento preciso, en el lugar oportuno, con la obra adecuada, que alguien se fije, que alguien empuja. Son muchos factores. Pero vamos, principalmente 80% de perseverancia o 90% y un 10% de todo lo demás. Eso es que es una carrera de fondo. Como decía Cela, ¿no? Culo, silla. Al final, hoy estamos aquí, pero mañana cada uno se sienta en su silla y empieza. Y también es creérselo un poco, es decir, no creérselo en plan chulo, pero... Creer en el proyecto. Exacto. No, antes que en el proyecto, creer en la historia que estás contando, porque no hay nada peor que leer una historia que el propio autor no se la ha creído. Se nota muchísimo. Los personajes parece que se derriten, la historia empieza a hacer agua y es porque a lo mejor él no se la ha creído. Tienes que tener consistencia y tienes que tener también un poco de seguridad en ti mismo a la hora de escribir. Eso también te lo da la documentación, pero sobre todo te lo da la experiencia, el haber escrito mucho, haber guardado mucho y presentar luego algo que esté muy bien desde tu punto de vista terminado. No, está en fase de si me puede leer, no. Y en contrapunto a lo que está diciendo Javi, también hay que tener una grandes dosis de humildad, por una parte, creer en ti, creer en la historia que estás contando, creer que puede interesarle a alguien aparte de a ti, a tu familia cercana que te quieren mucho y te dicen que mola un montón, pero por otra parte también saber encajar errores, saber currártelo para mejorar, saber aceptar críticas constructivas de gente que tengas que realmente quiera que mejores y lo hagas bien, entonces te lo tienes que tragar mucho. Famoso ego del escritor, que es el que dicen por ahí que existe. No, a ver, que te lo tienes que creer en el sentido de luchártelo, pero que por otra parte también te lo tienes que tragar y muchas veces te la tienes que imaginar para seguir aprendiendo y mejorando y realmente llegar a que todo el mundo lo disfrute como lo disfrutas tú. ¿Y el proceso de creación de vuestras obras lo sabéis disfrutar o llega un punto en que ya se empieza como rutina? Pues mira, hay de todo, quiero decir. A mí me frustra cuando me pongo delante del ordenador y digo, tengo 2 horas para escribir, venga, ponte. Y de repente empiezas a escribir y no es el síndrome del folio en blanco. Yo en eso no tengo problema. El problema que tengo es de concentración. Porque de repente me pongo a escribir y mañana acuérdate que tienes que hacer, no sé, joder, venga, que tienes 2 horas. Y otra vez. Entonces eso te mete y te saca muchísimo de la historia, con lo cual te crea una sensación de que no te está cundiendo el tiempo horrible y frustrante, pero por otra parte,
cuando sí entras en la vorágine, incluso cuando te estás documentando, yo en la documentación me lo paso genial. A mí es una de las cosas que más me gusta, documentarme para el tema. Entonces, sí se disfruta mucho, yo me lo paso. Creando los personajes, ¿qué tal? Pues mira, creando los personajes, en mi caso, te diré que más que hacer descripciones muy largas o demás, a mí me gusta mucho que las personas se hagan su propio esquema de cómo es el personaje, ¿no? Con pocas pinceladas, a lo mejor pues eso, edad, alguna característica física, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, si tengo que describirte a un psicópata, no te voy a decir que es un psicópata. Voy a hacer que haga cosas que tú te des cuenta de que es un psicópata. Eso tiene valor. A mí me gusta hacerlo con hechos y que tú seas la que diga, madre mía, este tío es un psicópata. Si te digo yo que es un psicópata, para mí me hace más gracia. Una vez que habéis terminado las obras, una trilogía, luego la volvéis a leer y os cansa o seguís disfrutando y encontráis cosas nuevas. Es una duda que siempre he tenido tanto con los libros y escritores como con las películas y los actores. Como tiene tetralogía, ¿no? Yo que soy muy breve, yo nunca he podido leer nada mío. No puedo. Una vez terminado se queda ahí y me cuesta mucho. O sea, nunca he cogido un libro mío, lo he leído. No. Pero me imagino que porque te ocurre como a mí, es decir, porque se lo sabe de memoria, es decir, una vez que lo hemos escrito, lo dejamos dormir y después empieza la fase de corrección, que puede ser 1, 2, 3 veces, por lo cual cuando hemos terminado, es que te lo sabes prácticamente de memoria, es que te empacha, y ya no vuelves a abrirlo. Otra cosa, Ya está, exacto, está en otro aire, está en otro ambiente, en otra historia, y ya esa te la sabes de Y al memoria. cabo de un año después le digo, ¿cómo coño escribí esta mierda? Yo tengo una ventaja. No te parías de corregir. Yo tengo memoria de pez muerto. Eso es una ventaja en el sentido de que yo cuando cojo alguna cosa que he escrito, me digo, qué gracioso. Hay una vez que me lo digo, ya me podía abrir ya papel, ya me lo he guardado. No, pero cuando el caso de Ciudad Humana, cada vez como pasamos años, por ejemplo, entre la 1 y la 2, yo me tuve que leer entre Ciudad Humana 1. Y yo estaba, ay, que tú mate a este. Agustín, por ejemplo. Que aquí mate a no sé quién, aquí me sentáis, que tomar nota porque verdaderamente yo no me acordaba. Cuando yo empecé con la 3, lo mismo. Suena gracioso, sí, pero es que hay un momento cuando me había leído la 1 6 veces y la 2 3 o 4 veces, y estaba diciendo Humana, no, un poquito más para arriba. O sea, yo estaba harto. Pero ya se te ha olvidado, ¿no? Sí, de hecho, no me recuerdo ni nada. No, y de aquí a un año y joder. Tío, tenía la razón. No, yo sé que de aquí a unos años no, es que me voy a acordar. Si voy a saber lo mismo que sabía, que el último capítulo que cambié, Solo que Agustín moría. eso, Agustín muere. Repetidas veces. ese es el título de un libro, cojonante, Agustín muere. Repetidas veces. Y no, eso digo, yo no pensaba que iba a acabar harto de leerla, pero yo fue de tanta repetición de lectura, es que no tengo que decir Humana 1 me la he leído total. La 2 y la 3 me la he leído 7, 8 veces. Cada llega un momento que ya cogía la página y leía prácticamente. Iba pasando por los días. O sea, ya era como que ya memorizaba. No estudiaba tanto en el colegio, voy a estudiar un libro. No es derecho, pero me apetece un examen sacaba matrícula. La razón, yo digo, yo de aquí no me recordaré y a lo mejor ya mejor me la vuelvo a leer. Y digo lo mismo, es que es gracioso, y otro que digo, vaya bajocia. Yo como Carlos sí, no. No relevo. Pero aparte por lo que han dicho ellos, es que en algún momento hay que parar. Porque también muchas veces te pones a releer, sobre todo la fase de corrección, y hay un momento en el que tienes que decir ya, porque si no estarías todo el día cambiando pijadas. Y tiene que haber un punto que digas hasta aquí. Y entonces cuando ese sea hasta aquí, ya sale y ya no lo vuelves a ver. No sé. Una preguntita que es para los 4, porque yo he leído cosas vuestras y me he dado cuenta que hay una cosa que domináis mucho. Y me gustaría saber si lo hacéis a propósito, buscáis ese efecto
o simplemente os sale. O sea, si es algo rebuscado, que es, por ejemplo, el que ninguna de vuestras novelas que yo he leído, a lo mejor otras que no he leído sí, cuando la coges crees que es de un género, pero cuando llevas leyendo te das cuenta de que es otro género. Voy a poner, por ejemplo, el que yo creo, y no es broma, lo digo, que es el mejor relato de terror que he leído en mi vida, y es el inicio de Fenómenos Extraños de Javier Trescuadras, que es magnífico, que parece empiezas a leerlo y parece que vamos a hablar de zombies, pero no va de zombies. Y al final de leerlo estás muy asustado, pero no va de zombies. Me gustaría saber si eso que hacéis lo hacéis a propósito lo buscáis, os sale un poquito de todo. Bueno, pues en mi caso yo no lo busco adrede, pero creo que es complicado centrarse en un género o en un subgénero o en un monstruo particular cuando intentas contar una historia. Como he dicho antes, yo me sirvo a la historia, los personajes sirven a la historia y para mí eso es una regla de oro. A lo mejor otro compañero opina lo contrario, pero si tiene congruencia y tiene lo que yo le llamo seducción, no sé cómo llamarlo, porque bueno, todos hemos leído libros y hemos cerrado libros porque no te seducían, porque no tenían esa afinidad contigo que te hace seguir, que te empuja a leer continuamente y a acabártelo. Y en aras de eso, bueno, si mezclo género, lógicamente una vez que lo mezclas sabes que lo estás haciendo, pero el origen en ese caso no obedece a esa planificación, ¿vale? Por lo menos en mi caso. El caso es que al final el efecto que tiene que generar lo consiga y yo quede satisfecho con la historia que quería contar y con la moraleja. Como decía Carlos, los cuentos de terror al final son cuentos que tienen una moraleja, son cuentos para adultos y cuando consigo lo que quiero me quedo tranquilo, pero generalmente no obedece a una planificación inicial. Es que la primera frase es tremenda, ¿eh? La primera frase de ese relato. Llevo una semana comiendo carne. Llevo una semana comiendo carne. A eso me refiero. Lo que a mí me gusta leer lo intento reproducir. Esa seducción ahí, no es decir, sigue, vas a tener que seguir leyendo, ¿no? En mi caso, ¿no? O sea, en teoría escribo libros de terror, ¿no? Que es todo lo que he hecho hasta ahora. Pero nunca he intentado escribir un libro de terror. Siempre he intentado contar una historia. Por eso no tengo ningún problema en mezclar momentos o géneros dentro de la novela. Por ejemplo, Alma no sabía clasificar, no sabía si es de terror o de otra cosa. Tiene momentos que sí, pero tiene momentos que no. Y no me preocupa, no busco escribir terror porque se supone que estoy escribiendo en una editorial que es de terror y que se supone que los lectores deben esperar terror. Escribo historias y sale lo que sale. No busco nada. Entonces, hice un post hace poco en Facebook que me gustaría que mi libro estuviera en la sección de inclasificables. Una historia que contiene muchos elementos, hay trozos dulces, hay trozos maduros, hay un momento más de diversión incluso, de repente un giro y esto no se ve. Pero no me molestan mucho las etiquetas. Es escritor de género y es escritor de terror y su novela es esto, esta es romántica. Yo entiendo que ayuda, que tienen que estar, porque obviamente no puedes ir a la librería y ver títulos y no saber de qué van y de ordenarlos un poco, pero realmente me molestan y no busco escribir algo que sea de terror. Todos somos sentimientos. Sí. Pues más o menos puede ir por la misma línea. Tampoco busco a propósito ni la mezcla de géneros, o sea, es lo que te pide la historia. Lo que sí busco es algo que a mí me atrae como lectora, que es que el libro me enganche. Y para mí eso es indispensable a la hora de leer. Con lo cual sí que trato de buscar momentos de enganche o enganches para el lector cuando estoy escribiendo, que te salen inconscientes a veces, ¿no? Te pones a hacerlo y dices, anda, pues esto yo creo que aquí es un enganche, pero eso sí me preocupa. La historia sí mezcla una cosa con otra, un género con otro, eso me da igual, la historia sale como sale. ¿Cómo te cuesta clasificarte en la tierra? Es donde eso es donde yo. A ver, lo encontrábamos en la histórica lo histórico, no era de eso. No sabe dónde. Eso se ve mejor que está un poquito dentro de cierto revolver para que el lector sepa que está. Responsabilidad, por favor. Conseguimos hablar de yo sí hacia yo sí busco una cosa, aparte de todo lo que dicen ellos,
casi pedir un consejo más que una duda, y es que, bueno, todos de vosotros ya me conocéis, no sé si se os ha ocurrido o no y cómo lo solucionasteis. Yo llevo muy poquito tiempo escribiendo y tal, y me estoy encontrando que muchas veces me auto boicoteo. Es decir, cuando me dan un plazo muy largo para escribir, pues en mi caso un guión, para que hacemos ahora y tal, muchas veces me pongo una mañana y otra mañana y otra mañana y no me sale nada. O me despisto, o me pongo con la documentación, no sé qué, y me pierdo y acabo mirando cualquier gilipollez. Y cuanto más corto, y ya cuando estamos cerquita del plazo, que ya estás desesperado y estás diciendo no llego ni de coña, de repente cuando me hace se me ocurre todo, me pongo a escribirlo todo, y entonces es cuando digo, joder, ahora me gustaría tener un mes porque ahora quiero leerlo 40 veces y cambiar 40 cosas y nunca llego. Y no sé si os ha pasado, ¿qué consejo tenéis? ¿Cómo lo solucionáis? Voy a hacer un inciso. Este hombre que está hablando, Charlie, guionista de los Survival Zombies, de l'ORG, también de los juegos de Lovecraft World. Y aparte, yo siempre le doy un cariño especial porque interpretó un personaje de mi novela en un Survival Zombie que se hizo. Él fue uno de los personajes principales. Que hiciste un papelón que ya me estoy viendo. Fue brutal. ¿Quién era? Era Sheriff King. Pero claro, si tú te veías las peleas, claro, y al guion, claro, sabes cómo es el personaje de King. Charlie, tienes que hablarte a seguido. Vale. Mira, lo lleva con los jugadores. Necesito ayuda. ¿Y a mí qué coño me estás contando, desgraciado? Tío, el personaje era así, los que hayan leído 5 malas saben como el King. Pues ahí lo tienes. Mira algunos que me dicen, no le pregunté al del sombrero. No le pregunté al del sombrero, tiene mala folla. Que va a matar a ti. Eso es la palabra clave, que es la procrastinación, que es un mal endémico de todos los escritores. ¿Qué es eso? Voy a ponerme. Ay, coño, esta parte conectada, ahora basta, ¿qué haces? Nada, yo me escribí. Y yo tal. Y a la hora después, bueno, vamos a llamar. Venga, ha escrito glifo, porque yo no he podido. Y entonces pasan los días, y tú dices, ay, ¿cuándo hay que entregar datos del concurso? Coño, dentro de una hora. Literal, me ha pasado. Yo sabes que tenía notas que he enviado a las 12 y 3 minutos y esto a las 12. Eso no sabes que soy muy de hacer eso, a las 12 y 3 minutos, porque ya me agobio. Hay que poner la plica, mierda, hay que poner esto, mierda, hay que poner este dato, mierda, tal. No se envía, tal. 12 y 3. ¿Qué hay otra? Normalmente todo eso en el entrenador, pues lo he hecho mucho solo. Eso es Charlie. No hay nada que hacer, ¿no? Sí, hombre, a ver. A mí, en mi caso, yo el consejo que te doy sería apaga el móvil. Vete a un sitio donde no haya wifi. Yo ando, ¿vale? Hay personas que se inspiran o que se concentran sentadas, otras que se inspiran haciendo cosas. A veces me voy a andar, a veces me pongo a limpiar la casa, me da exactamente igual. Pero lo que sí que hago es que le dan por saco a Facebook, a WhatsApp. O sea, esto es un demonio contra eso. Y apartarme de eso, y si puedo andar mejor que limpiar la casa porque me gusta más, ¿vale? Evidentemente, aquí en Petit Comité, pero da igual, el caso es hacer algo físico que me arranque la creatividad, porque eso ocurre, y en ese movimiento, si es andando mejor, surge la verdadera inspiración y la concentración pura, y a lo mejor en media hora sin ningún tipo de elemento, ¿vale? Sin cables de wifi, ni de historia, ni de internet, aprovechas mucho más, ¿vale? Porque luego está lo que se llama la ley de Pareto, que el 80% de los resultados corresponden al 20% de la concentración, es decir, que cuanto más te concentras, cuanto menos tiempo tienes, más le vas a sacar partido, pero si es posible, sin ese cacharro. Y si puedes irte a escribir en una cafetería donde no haya wifi, también. Sí, yo lo hago eso. Pero que puede ser que funcione mejor bajo presión. Sí. El elemento existe y está ahí. Y lo hemos vivido todo. Es una putada, pero sí. Eso de desconectar, yo lo hago. Tengo que desconectar el internet, me voy a una cafetería, de hecho. Yo llevo ya muchísimos años trabajando desde casa. Entonces una cafetería es como que te tienes que vestir, sentar recto y no te tumbas ni te pones a ver la tele de fondo. Los clientes, los que están allí, parece que son un poco tu jefe, te están mirando. Y funciona. Y los últimos novelas no funcionan mucho. Que igual uno de los que están ahí te acaba comprando el libro. Seguro. Y además
además el hecho de andar, voy andando, parece que es verdad, pero el griego que estimula el cerebro y tal, tiene otras cosas, te ocurren cosas de ida y de vuelta. Sí. Una última pregunta. La última, que no sé, tenemos un tiempo. Por ejemplo, cuando llega la inspiración en un momento, en una situación de la lucha, ¿cómo conseguir retener esa idea que os ha venido? En un momento en que no tenéis nada para apuntar para que no se os vaya. Obligándote a memorizarla. Porque yo soy también de tener ideas así locas en cualquier momento raro y bueno, llevo una libretita en el bolso, aparte de soy muy fan de todos los artículos de papelería, uno de los muchos vicios que tengo, me encantan todas las libretas, los bolis, las plumas, todo. Desde que empecé a escribir tengo una libreta en la mesilla, porque también muchas cosas que vienen cuando estás justo entrando a la fase de sueño, estás en este duerme vela y ahí al bajarte también el nivel de presión en la cabeza, de estar más relajada, dejas fluir más la mente y ahí te pueden venir muchas cosas. Hoy en día con el móvil lo puedes apuntar en una nota del móvil, o sea, te da igual, pero sí que es verdad que si te pilla, a mí me ha pillado conduciendo, yo trabajo muchas horas conduciendo y me pilla conduciendo y me empiezo a repetir la historia, suele ser una frase o alguna cosa muy concreta y me la empiezo a repetir hasta memorizarla para luego poder apuntarla cuando para. Yo, si no tengo otra solución alguna, además de memorizarlo, pues el ejemplo que me dices de la ducha. Cuando llega a abrir la puerta de la ducha, me cago un grito a mi hijo, ¡alcanzado otra vez! Así, tal cual. No, pero tienes sin arreglo y servietas también. ¡No, este papel! Y un boli, me trae un lápiz, hijo. No lo tengo que entender todavía. Pero la idea es que estás solo, nosotros en el móvil, yo escribo muchísimo en el móvil. De Filómena, la tercera parte, 66% de libros está escrito en el móvil. Porque no tengo tiempo, mejor voy andando o tiene. ¿Tiene el artículo con la que escribes todo el día? Todo lo tengo abajo. Cago la leche. Que ahora el último que he escrito es un teclado Bluetooth que se pliega así. Se le pliega en tres partes, tengo un teclado para escribir. Yo escribo mucho con un teclado también que se llama Swipe. Yo tengo comprado un Office que se llama Docs2Go. Lo he comprado el Swipe, comprado eso, ¿por qué? Que de verdad he escrito tantísimo en el móvil. La 3 está escrito más de 2 terceras partes. Ahora con el teclado es más rápido porque también la pantalla, tengo un note, la pantalla es grande, teclado con mucha pantalla. No puedo ver la cantidad de letras que escribo. Con el teclado voy a ir a mi gusto, creo que voy a procesar más todavía, voy a avanzar más. Una cosa que no puedo hacer, por supuesto, con el móvil, la conexión, no soy de hacer un ordenador. Pero bueno, las notas y demás, que me he hecho ya siempre notas de móvil, si no, con las herramientas que me trae Gonzalo. Yo no hago ningún intento por preservar ni memorizar las ideas que surgen así. Lo he hecho desde hace mucho, pero si la idea es bastante buena, cuando llegue el momento de escribir, sobrevivirá. Y funciona, la verdad. No tienes una idea de verdad buena, porque la idea surge continuamente. Si estás muy apuntado al final, tienes una ensalada de cosas que es súper raras. Yo tengo una idea y cuando llega la hora de escribir, pues me acuerdo de lo que era eso. Sí, a mí me pasa algo parecido. La idea buena prevalece, siempre va a prevalecer. Y como pequeño truco, ¿vale? Palabras clave. A mí me funciona. Agustín muere al final. No, es cierto. O sea, sótano, coche, rojo. ¿Por qué? Son de alguna manera mnemotecnia. A mí me funciona. Luego eso me lleva a la que ha hecho idea, ¿no? A mí me sirve. Claro, para que el reflejo ya no se acuerda que Agustín muere. Claro. Lo digo yo, mira, de un tiro, fusilado. Le metió el fuego y se ahogó. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por haber venido. Ha sido todo un placer poder contar con tanto talento en tan poco espacio.